Bueno, ¿qué tal? Entonces vamos a hablar el día de hoy un poco sobre turbinas de gas. Ok, entonces hay mucho que comentar sobre las turbinas de gas, pero en este caso intentaré ser breve para dar las características generales. Y probablemente después podamos hablar de algunas características más específicas. Pero bueno, esto que está aquí es una turbina de gas. Digamos que es como el render muy bonito, muy especializado de una turbina de gas, ¿no? Este documento es de dominio público, ahí está la empresa que lo publica y hay otras empresas que también podrían encontrar información respecto de esto. Así que este es básicamente un portafolio de turbinas de gas que utiliza esta o que tiene esta empresa. Como nosotros hemos trabajado con esta empresa, pues entonces aprovecho información que está en la red, ¿no? No es nada confidencial que se puede encontrar en la red para hablar un poco de turbinas de gas. Entonces, esta es la familia de turbinas que tiene esta compañía. No estoy hablando específicamente de esta compañía, pero quiero hablar en general de los tamaños, de cómo se compra, se consigue una turbina de gas a la hora de hacer el procurement en un proyecto formal, ¿no? Bueno, entonces tenemos turbinas de gas, al menos de esta compañía, que van desde los 4 hasta los 6 megawatts, las más pequeñas, y las más altas está cercana a las 600 megawatts. Entonces hay un gran abanico de posibles potencias eléctricas que pueden darnos estas turbinas de gas. Como también se puede ver acá, ¿no? Hay una especie de división entre las que son de alta capacidad o de trabajo pesado, que serían a partir de las de 117 megawatts, con las que están en la parte de abajo, que suelen ser un poco más ligeras, ¿ok? Entonces hay unas que son muy robustas, que producen mucha capacidad, y hay unas que son un poco más ligeras y que podrían emplearse en industrias de otra escala, probablemente no tan grandes, podrían ser un poco más pequeñas. También estas turbinas de gas se emplean tanto para la frecuencia utilizada en algunos países como en Europa, 50 Hz o 60 Hz, como en nuestro país, ¿no? Bien, a ver, entonces, evidentemente que no se trata de ir por cada una de las páginas de este documento. Se trata un poco de conocer cómo brinda información la empresa respecto de los productos que tienen. Pero más allá de los productos que tienen, me interesa que conozcamos algunos aspectos relevantes o características, features que le llaman, ¿no? Características de las máquinas para saber cómo elegirlas. Básicamente esa sería la idea. Esto no es un dimensionamiento correcto porque depende de proyecto a proyecto, pero bueno, al menos es para que nos dé una especie de idea de cómo leer información a través de estos documentos. A ver, entonces, tenemos esta es la denominación que le da la empresa a estas máquinas. Lo que sí me interesa, por ejemplo, es que noten estas letras H, H, F, E, H, F, E, etcétera. Entonces, la industria en general tiene un estándar, ¿ok? Entre más aumente la letra en el abecedario A, B, C, D, F, G, etcétera, se supone que son de otra generación o de una generación más nueva. Entonces, a medida que se vayan alejando de la A, ¿ok? Significa que esta máquina, esta turbina de gas, es un poco, es mejorada, está mejorada o tiene alguna fabricación distinta y más eficiente que las anteriores. ¿Ok? Esto no significa que las únicas que haya que buscar son las que estén más adelantadas en el abecedario, que en este caso sería la H, porque puede ser que nos sirva una que sea, por ejemplo, la F, ¿ok? La que aparece aquí con este número de F. Pero en general, lo que quiero mostrar es que en general la industria, no solamente esta empresa, está llevando hacia letras más cercanas a la Z, más alejadas de la A, la tendencia de mejoras de turbinas de gas, ¿ok? Esa es una manera más o menos de hacer nomenclatura o de designar qué turbina, bueno, pertenece a una generación distinta de la otra. Bueno, a ver, entonces, bueno, por supuesto que nos brindan algunas
imágenes interesantes, ¿no? Y hay algunos ejemplos dentro de esta, aquí por ejemplo, ¿no? Entonces se utiliza en esta planta, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es básicamente esto. Este es más o menos el aspecto en el lateral de una turbina de gas, ¿no? Em, Aquí están los soportes, por ejemplo, aquí probablemente se pueda ver los soportes de la máquina. Aquí también creo que tiene uno y este tiene otro, ¿ok? Entonces, esas son las estructuras con las cuales se montan estas turbinas de gas. Como se puede ver, pues aquí le adaptaron, esto no lo venden, no te venden la escalera ni el andarivel, ¿no? Pero le adaptaron en la industria esto para poder revisarlas. Bueno, entonces hay un inicio y un final en la turbina de gas, ¿ok? Esas son las cosas que me interesa ver, las partes generalmente de las máquinas. Entonces, del lado izquierdo se encuentra el compresor y del lado derecho se encuentra la turbina, ¿ok? Entonces, y aquí uno puede decir, a ver, entonces, ¿qué partes conforman una turbina de gas? Entonces, bueno, vamos a ver si la podemos ver acá. Probablemente sí podemos verla aquí. Ok. Bueno, entonces, esta es la entrada. Aquí a la izquierda sería como el acceso a la turbina de gas. Lo que entra a la turbina de gas generalmente es aire, aire del ambiente, ¿no? Ese que está cercano a la industria. Es un aire que probablemente tenga que tener ciertos elementos de calidad en el sentido de que tiene que estar filtrado o que probablemente le hayan hecho alguna otra, bueno, alguna otro, iba a decir proceso, pero en general es aire tal cual proviene del ambiente, ¿no? No es, creo que sería demasiado caro estar preparando el aire para el ingreso a la turbina de gas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, si el aire tiene demasiadas partículas o es muy sucio, pues probablemente haya que prepararlo de mejor manera para que ingrese a la máquina. Bueno, entonces una vez que entra a la máquina, se encuentra con el primer elemento básico de la máquina, que es el compresor. El compresor son una serie de discos y, por cierto, la turbina son una serie de discos. Así que, pues lo siento, pero eso es más o menos la idea. Entonces, lo primero que se encuentra el aire, generalmente, es hay unas guías que hacen que el aire entre de la mejor manera posible hacia los discos que conforman el compresor. Estas se llaman guide vanes, ¿ok? Estas son guías que preparan al aire para direccionarlo correctamente hacia el ingreso del compresor. Es importante ingresarlos bien para que no existan problemas, que probablemente en otro video podemos hablar de los problemas que puede tener un compresor, pero existen algunos problemas relevantes a la hora de operar un compresor. Sobre todo a la hora de operar un compresor que va a tener fluctuaciones, o sea, van a ser fluctuaciones en el tiempo, ¿no? En la operación probablemente haya que disminuir la capacidad de la turbina de gas, probablemente haya que aumentar la capacidad de la turbina de gas y esto significa una fluctuación en el ingreso de aire al compresor y en general a toda la máquina. Pero bueno, esas fluctuaciones pueden producir problemas relevantes en este equipo, ¿ok? Bueno, entonces probablemente después hablemos del tipo de problemas que puede haber generalmente en el compresor. El caso es que el aire se encuentra a un compresor, esta serie de discos. Aquí está bastante pixeleado, entonces quizás no se ve bien. La mejor imagen creo que a ver si me encuentro una buena imagen. Esta puede ser una buena imagen, ¿no? Entonces, en este caso, aquí esta parte roja sería la entrada de la máquina, ¿no? Entonces entra por acá por la parte roja hay unas guías de nuevo y se encuentran con los discos. En realidad no es un disco como tal, no sé si se vea probablemente que hay una especie de aletas. Estas cosas se llaman álabes, ¿no? Y son los álabes del compresor. Entonces, hay un disco que tiene álabes y después viene otro disco que también tiene álabes. Después viene otro disco. Yo les llamo discos, en realidad no son discos como tal, se llaman las etapas del compresor. Pero bueno, para que se note que existe una separación entre un escalonamiento y el otro, ¿ok? En este caso, ojalá se pueda ver que hay al menos 7, 8, 9, 10 escalonamientos en el compresor. Entonces, el compresor lo que hace es aumentar la presión de este aire de entrada hasta llevarlo a una condición de alta presión. No lo hace en un solo disco, lo hace de manera escalonada, en varias etapas, para llegar a la presión requerida en lo que sigue de la máquina, que todavía no hemos hablado mucho de eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente se encarga el compresor, aumentar la presión.
estos, aunque no sé, bueno, probablemente hay una mejor imagen, pero estas pequeños álabes, ¿no? Tienen están muy bien pensados, están muy bien diseñados. Su fabricación es relevante, es decir, tienen el perfil de un ala de avión. Entonces, este perfil de ala de avión está diseñado de esa forma para que ocurra algo respecto de la presión en una cara y en la otra cara. ¿Ok? Eso es más o menos el funcionamiento de un ala de avión para que el aire se comporte de cierta manera en términos de la presión en la parte superior del ala con respecto de la parte inferior del ala. Así funciona un ala. Bueno, aquí son pequeñas alas, alitas, em, que forman parte del disco del primer escalonamiento, del segundo escalonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace la máquina es ir aumentando la presión de manera gradual para tener el aire en unas ciertas condiciones para poder utilizarlo después en lo que viene. Aquí quizás se pueda ver el eje de la máquina, este eje de la máquina, y este eje de la máquina va a estar girando, se llama el rotor, esta es la parte más voluminosa, ¿no? Y aquí está el rotor. Este rotor es una pieza muy relevante. Si, por ejemplo, el álabe, alguno de estos álabes en estos discos o en los discos que le pertenecen a la turbina de gas, porque después está la turbina de gas, se daña, hasta cierto punto es fácil cambiarlos, no es un proceso demasiado complicado, se puede pedir álabes, ¿no? O pueden cambiarte, digamos, todo el disco. Pero si se daña el rotor, ese es un problema grave. Entonces el rotor siempre está siendo vigilado en términos de su resistencia mecánica, de las vibraciones que está produciendo al momento de que está girando. Así que esta es una máquina que está girando el rotor y esta parte que está gris en la parte de afuera, ¿ok? Está estática. Así que generalmente la turbina de gas se habla de que hay una pieza que rota, la parte que tiene que tener, que está asociada al rotor, y hay una parte que está asociada al estator, y la parte asociada al estator es aquella que se mantiene quieta. Entonces, cuando uno va a ver una turbina de gas en funcionamiento, ve una pieza quieta, pero adentro está girando este rotor junto con todos estos discos o álabes, ¿ok? Estas son más o menos lo que está ocurriendo ahí. Bueno, está bien, entonces el aire va entrando por la izquierda, ¿ok? Y se va presurizando. Al presurizarse va aumentando la presión, evidentemente, va aumentando la temperatura, esa es una consecuencia natural de estar presurizando gases. Em, Hay algunos casos muy específicos en los cuales queremos enfriar esos gases, porque lo que nos interesa es tener alta presión, no necesariamente tener alta temperatura. Pero bueno, en este caso, no enfriamos ese aire, dejamos que se presurice y a su vez se caliente y llega a un lugar, ¿no? Donde le van a inyectar combustible y se va a hacer arder ese combustible. Entonces el aire va a funcionar como comburente y el combustible funciona como combustible para poder producir la combustión. Entonces, esta turbina de gas produce combustión en alguna parte. Más o menos es por acá. A ver si lo puedo mostrar con el cursor. Es más o menos por esta parte de acá, porque estos círculos que se ven acá son parte del combustor. En realidad son una especie de quemadores, de inyectores de combustible que a lo radial, ¿no? Perdóname, a lo circunferencial de la máquina radial. Entonces, en cada uno de estos puntos en la circunferencia de este rotor o de esta máquina o de este cilindro o del disco, se va inyectando anularmente combustible. ¿Ok? Entonces este combustible lo que hace es aumentar fuertemente la temperatura que ya venía aumentada debido al proceso de compresión, pero esto lo aumenta a unos 1000 grados centígrados, 1200 grados centígrados, 1300 grados centígrados, dependiendo del tipo de máquina, etcétera. Bueno, y una vez que lo calienta, la idea es tener una sustancia con una muy alta contenido energético, y eso lo conocemos como entalpía, ¿no? Queremos tener una alta entalpía, y esta entalpía en realidad es alta debido a la alta temperatura, ¿ok? Y en algunos casos también se debe a la alta presión. Pero vamos a dejarlo que la alta energía que tiene, nosotros lo conocemos como entalpía, se debe básicamente a esta gran inyección de combustible que tuvo a lo diametralmente en el sentido circunferencial por estos inyectores de combustible. Se llama la cámara de combustión.
¿Ok? Entonces, esta cámara de combustión, hay muchos diseños respecto a cómo hacer una cámara de combustión para que haya flamas o una flama colocada adecuadamente y que haya muy buena combustión de manera repartida a lo largo del diámetro de este disco para que entonces exista una combustión lo más homogénea posible, que no haya puntos de alta temperatura mientras haya otros puntos de temperatura baja, es decir, que no existan grandes diferencias de temperatura en este proceso de la combustión, porque eso afecta la resistencia mecánica de los materiales que están ahí. Recuerden, estamos a 1000 grados centígrados, arriba de 1000 grados centígrados, así que todo ahí es crítico o importante en términos de la resistencia mecánica del material a esas temperaturas. Muy bien, entonces, una vez que ya hicimos la combustión, pasamos a la última parte de la máquina, que son estos discos que están colocados ahí. Son menos discos, ¿ok? Y son los discos de la turbina. Así que hay una especie de confusión respecto del nombre de toda la máquina. La máquina total se llama turbina de gas, pero solamente la última parte de la turbina de gas es la parte de la turbina. Entonces, bueno, lo siento. Es probablemente la parte más relevante, pero también uno podría decir, no, es que si no hay combustión, si no hay cámara de combustión, no hay turbina de gas, y probablemente tenga un poco de sentido ese argumento. El caso es que la turbina de gas es la última etapa de la turbina de gas. Son estos discos que están colocados ahí. Generalmente son menos etapas que las etapas de compresión. La etapa de compresión nos toma un poco más gradualmente de tiempo para presurizar. Y la etapa de la turbina de gas lo que hace es todo lo contrario de la compresión, lo que hace es una expansión. Aquí estamos utilizando la entalpía de estos gases para mover a la máquina. Nosotros queremos mover a esta máquina, queremos que este gas a alta temperatura, a muy alta temperatura, mueva estos álabes que están colocados ahí, que tienen perfiles de ala de avión y que mueva a la máquina. ¿Ok? Así que es en este momento cuando hacemos que la turbina de gas sea turbina de gas. Es en este momento cuando queremos que la sustancia, este gas caliente, mueva a la máquina. Y si mueve a la máquina, nosotros podemos mover algo después de esta máquina que es un generador eléctrico. Entonces, básicamente colocamos, en este caso, turbinas de gas para que muevan generadores eléctricos y produzcan electricidad. Entonces, es en el momento en que llega el gas caliente a la turbina, a la etapa de la turbina de gas o a las etapas de la turbina de gas, que es la última etapa, es cuando nosotros comenzamos a mover a la máquina para producir electricidad en un generador eléctrico que no se muestra aquí. Bueno, entonces, uno puede decir, bueno, ok, si hasta entonces es cuando ya estaba, hasta llegar hasta la turbina de gas, es cuando empezamos a mover a la máquina llamada turbina de gas, ¿cómo se movía antes? Porque si no hay rotación antes, el compresor no funciona. La cámara de combustión, pues puede estar haciendo arder eso, pero si no hay movimiento rotatorio antes, pues entonces, ¿cómo fue que se produjo el primer paso, que era la entrada de aire, que se comprimiera este aire de manera gradual y poder llegar hasta la cámara de combustión? Y es correcto, si no hay movimiento antes rotatorio, antes de haber llegado a la turbina de gas, entonces no pudo haber entrado aire o no entraba el aire suficiente para entrar a la etapa de compresión. Entonces lo que se hace, bueno, esto es un poco más de detalle, pero lo que se hace es, ok, tenemos que poner a girar a esta turbina incluso antes de encenderla. Entonces, antes de encenderla o de ponerla en marcha, lo que se hace es que empieza a girar y se hacen girar estos con otros dispositivos que son externos generalmente a la turbina de gas. Podemos mover turbinas de gas con motores eléctricos, esa es una opción, ¿no? Existen aplicaciones en las cuales utilizamos un motor eléctrico para empezar a mover y que existe este movimiento rotatorio para que se pueda dar el ingreso del aire a la de compresión, vaya a la cámara de combustión y entonces pueda llegar a la turbina de gas. Y por lo tanto, ahora sí, desprendernos de este motor eléctrico externo y que se mueva sola, ¿ok?
Puede ser un motor neumático, entonces a través de aire comprimido alimentamos un motor neumático para que nos dé movimiento, ¿ok? Pues una turbina de vapor, podemos alimentar esto con una turbina de vapor. No es lo más usual, pero podría ser que una pequeña turbina de vapor nos dé este movimiento para la turbina de gas. Entonces, es como la marcha de un vehículo. La marcha de un vehículo, lo que se le llama la marcha, es un pequeño motor eléctrico que lo que hace es, antes de que la combustión del motor pueda mover los cilindros del carro, bueno, cada vez están más en desuso estos cilindros, dentro de 5 años probablemente la gente va a decir, ¿cilindros? De qué está hablando? ¿O marcha? De qué se habla? Pero bueno, la gente que convivimos con carros de combustión interna, bueno, pues sabemos que, bueno, o algunos saben, ¿no? Que tiene un motor eléctrico que se llama la marcha, que nos ayuda a mover mecánicamente al motor y entonces empezar a moverlo antes de que inicie la combustión. Algo parecido acá. Se necesita una marcha para poder mover a la turbina de gas antes de que exista la combustión. Bueno, ok. También me interesa, aquí hay algunas cosas que se pueden ver, pero son como las, lo que está mostrando la compañía respecto de qué tan eficiente es o qué mejoras hay respecto de probablemente la competencia o de sus otras turbinas de gas. Vean esto. Entonces, aquí este es un número relevante para la gente que diseña plantas termoeléctricas con turbinas de gas y turbinas de vapor que se llama ciclo combinado. Pero eso lo hablaremos en otro capítulo. Aquí hacen de manera muy agradable, ¿no? La parte de la máquina. Y quiero mostrarles esto. Esto es lo que básicamente, para eso estamos haciendo este video. Pues para poder entender algunos elementos respecto de la turbina de gas. Bueno, a ver, entonces primero, veamos como las zonas grises o lo que dicen estas tablas en la parte superior. Aquí dice generación de potencia en ciclo simple, ¿ok? Entonces digamos que no sabemos qué significa eso, genial. Y en este caso dice generación de potencia debido a ciclo combinado. Bueno, y acá dice las dimensiones físicas, así que aquí nos da una especie de idea de qué tan grandes o pequeñas son estas máquinas, ¿no? Aquí tenemos que esto pesa 445 toneladas. Es esta máquina. Acabo de pasar cómo se llama el modelo, pero bueno, lo que quiero que vean es que podrían cambiar estas dimensiones. Vean cómo ancho y alto tienen la misma porque es un cilindro, ¿no? Y entonces básicamente están hablando del diámetro, 5.5 metros. Y el largo es de 12.6 metros. Entonces, este es el tipo de máquina con la que te estás enfrentando en esta parte. Bueno, entonces, parece que tenemos datos para cuando estás en ciclo simple y cuando estás en ciclo combinado. Ciclo simple significa que la única máquina que está generando electricidad es la turbina de gas. ¿Ok? Así que esta máquina que estoy mostrando, la que mostré anteriormente, se prende y produce 450 megawatts. Así que es un maquinón que produce eso. Aquí nos están diciendo el tipo de combustibles que podemos alimentar en la cámara de combustión. Evidentemente que esto se tiene que saber de antemano, dependiendo del precio del combustible o del acceso al combustible. Y eso se habla con la compañía y se le dice o se le pide, ¿no? O se le habla con la ESCO. La ESCO es la compañía de eficiencia energética o relacionada con asuntos de servicios energéticos. Entonces, aquí se habla con ellos para saber qué tipo de combustible conviene utilizar. El caso es que, al parecer, esta compañía tiene turbinas de gas que pueden utilizar muchos tipos de combustible, ¿ok? Por ejemplo, gas natural comprimido o líquido, bueno, gases agrios, que es parte de la industria gasera, destilado de petróleo, biodiesel, queroseno, que es el jet fuel, bueno, queroseno y jet fuel, en fin, parece ser que tienes opción de utilizar líquidos, combustibles líquidos, si es que tienes acceso, o combustibles gaseosos. Lo más tradicional de una turbina de gas, como lo dice su nombre, es que sea un gas el combustible. Hay algunas empresas que no les gusta decir que es una turbina de gas, sino que es una turbina de combustión, porque no necesariamente tiene que estar haciendo combustión con un combustible gaseoso.
sino que puede estar haciendo combustión con un combustible líquido, ¿ok? Bueno, pero el caso es que lo de la turbina de gas, en mi opinión, proviene de que estás haciendo entrar aire, ¿ok? Ese es el fluido de trabajo, el aire, no es tanto el combustible que estés quemando en la cámara de combustión. En fin, aquí tiene esta máquina, así como está, es para una red eléctrica que maneje 50 Hz, así que no sería para México, pero esto se puede encontrar alguna turbina que satisfaga los requerimientos de frecuencia de la red eléctrica en México. Esta es la eficiencia bruta, y sería de 41% para el caso del ciclo simple, ¿ok? Y este es el número probablemente que, en mi opinión, sería si se lo podemos el que más me interesa que se entienda el día de hoy. Esto que se llama el heat rate, ¿ok? Entonces el heat rate es la manera que tienen los fabricantes de turbinas de gas de decirte qué tan eficiente es la turbina de gas. Y tiene un número, primero tiene un número, y después tiene unas unidades que, pues los que nos dedicamos a la parte de la energía, tampoco es tan sencillo entenderlo al inicio, ¿no? Pero una vez que ya uno lo entiende, pues entonces lo puede saber básicamente mejor. Pero no es algo que fácilmente uno deduzca, esto es sencillo. Pero el caso es que lo primero que hay que saber es que el hit rate es una idea detrás de la eficiencia de la máquina, ¿ok? Entonces, aquí nos dan en unidades en el sistema internacional y aquí nos dan unidades en el sistema inglés, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa este hit rate. Te lo pueden dar en sistema internacional o sistema inglés. Y hay un número, y es un número alto, 8,322 en el caso del sistema inglés, ¿ok? Eso significa es cuántos kilojoules requieres. Kilojoules es una medida de energía térmica. Entonces, ¿cuántos kilojoules requieres hacer arder en tu cámara de combustión para poder producir un kilowatt hora? Un kilowatt hora. Un kilowatt hora es la típica unidad eléctrica que utilizamos para saber cuánto consumimos o cuánto generó de electricidad esta máquina. Entonces, para poder producir un kilowatt hora, esta máquina tuvo que hacer arder 8,780 kilojoules térmicos. Entonces hubo una flama que dio 8,780 kilojoules térmicos para poder producir un kilowatt hora. ¿Ok? Eso es mucho, eso es poco. Bueno, lo que hay que hacer es revisar qué hay allá afuera con otras máquinas que también producen combustión. Y verán que hasta cierto punto esta es una buena máquina, tiene muy buenas eficiencias comparadas con otras máquinas que también producen electricidad a partir de combustión, ¿ok? Probablemente no sean las mejores, las turbinas de gas. Es probable que los motores diésel tengan un poquito mejor de eficiencia, de heat rate, ¿ok? Es decir, que el número de una mejor máquina, tendría que tener un valor menor a este 8,780. Entre más bajo sea este número de 8,700, abajo de 8,780, significa que estoy haciendo arder menos para poder producir el mismo kilowatt hora eléctrico. En realidad, la gente que ya sabe un poquito más de energía notará que kilojoule y kilowatt hora es la misma unidad de energía. ¿Ok? Yo puedo convertir de kilowatt hora a kilojoule. Es como pasar de metros a kilómetros. ¿Ok? Es una unidad de distancia y podría convertirla. ¿Ok? Y cuando lo haga o cuando cuidando más o menos quién es la parte térmica y quién es la parte eléctrica, en realidad puedo obtener la eficiencia de esta máquina. Es la eficiencia de esta máquina. Entonces me va a decir que entre más bajo sea el hit rate, más alta es mi eficiencia. Bueno, entonces esto es lo que quiero que se entienda. Si no saben lo de la eficiencia, no es, sí es importante, pero no es lo más crucial. Leyendo hit rates, comparando hit rates entre una máquina y otra, por ejemplo, vean ahora el hit rate, a ver si los da, a ver, el hit rate acá. Entonces, vean la gran diferencia de hit rate entre esta opción, 5,890, y esta opción. Entonces, la opción del lado izquierdo es bastante peor, ¿ok? Estoy quemando más que lo que quemaría acá. Estoy quemando casi 3,000 kilojoules más en esta parte para producir un mismo kilowatt hora que en esta parte. Y uno dice, bueno, entonces, pues, ¿para qué yo querría hacer la máquina del lado izquierdo? Entonces recuerden, la parte del lado izquierdo es
un ciclo simple y la parte del lado derecho es un ciclo combinado. No hemos hablado bien de qué es qué es una y qué es la otra. El caso es que hay una especie de trampa en este ejemplo porque un ciclo de potencia combinado, ¿ok? No solamente lleva una turbina de gas, lleva una turbina de gas, lleva una caldera de recuperación y lleva una turbina de vapor, entre otras muchas cosas. Entonces, evidentemente que está produciendo más potencia el lado del ciclo combinado porque tienes dos máquinas produciendo electricidad, la turbina de gas y la turbina de vapor, ¿ok? Y eso hace que tu eficiencia sea mucho mejor. Entonces, si tu eficiencia es mucho mejor, noten aquí que tengo 61% de eficiencia comparado con el 41% de eficiencia. Eso es más o menos lo mismo que ver este número del heat rate en el ciclo simple, una sola turbina de gas, con una turbina de gas y una turbina de vapor. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué yo querría utilizar el ciclo simple? Pues para no gastar tanto dinero. Si en realidad lo que yo necesito es gastar menos dinero, porque no necesito producir tanto, noten aquí la potencia de esta máquina, 450 megawatts, y si eso me sirve, eso es lo que utilizo. Y en este caso, esta configuración con la turbina de vapor produce casi 215 megawatts más. Bueno, pues entonces uno dice, ok, entonces me va a costar un poco más, pero voy a ser más eficiente. Así que quizá a lo largo, después hablaremos de proyecciones económicas, pero el caso es que a lo largo de este tiempo podría ser más rentable tener el ciclo combinado que el ciclo simple. Ciclo combinado, muchas más máquinas, más elementos, más complejo. Ciclo simple, menos complejo, menos capital inicial, pero probablemente menos rentable a la larga. Bueno, entonces son cosas que tendrán que decidirse después. Bueno, quiero mostrarles algunas otras cosas. Esta era la parte como más relevante. Esta turbina gira, es un monstruo que gira unas 3000 revoluciones por minuto. Hay turbinas de gas que son bastante más pequeñas, que giran a 80.000 revoluciones por minuto, depende del tipo de turbina de gas que se utilice. Noten la relación de presión. La relación de presión es cómo entró y cómo salió el aire, ¿no? Del compresor. Entonces, a la entrada del compresor tenemos aire a condiciones ambientales, así que digamos una atmósfera, ¿ok? Entonces, lo que nos dice esta relación de presiones es que a la salida del compresor yo voy a tener 21 veces el valor de la presión inicial. Así que voy a tener 21 atmósferas, ¿ok? Voy a tener 21 atmósferas a la salida del compresor. ¿Esto es bueno o esto es malo? Bueno, depende de lo que se necesite, ¿no? Después veremos que el aumento de la presión es importante. Necesitamos que tenga un alto aumento de presión en general, ¿no? Pero esto es como parte de otra discusión. Eso es lo que nos permite esta máquina, poder elevarlo 21 veces la presión inicial. Este es el flujo másico, así le llamamos nosotros, o la cantidad de kilogramos por segundo que salen de la turbina de gas. Y me refiero a la parte de la turbina de gas, que es la última parte de la turbina de gas. Entonces, están saliendo 935 kilogramos por segundo. Salen gases de escape. Entonces, entró aire, se mezcló con combustible y después de la combustión, eso pues es aire más combustible. Pero después de la combustión lo conocemos como gases producto de la combustión. Generalmente es bastante más aire que otra cosa. En realidad lo que tenemos ahí es mucho más aire que, por ejemplo, dióxido de carbono o óxidos de nitrógeno o agua, por ejemplo, agua en forma de vapor. Bueno, el caso es que tenemos a la salida una gran cantidad de aire, aire, humo. Bueno, en realidad es un humo muy diluido, un humo muy diluido. En realidad tenemos bastante más aire que otra cosa en este flujo de 935 kilogramos por segundo. La salida a la cual salen de la turbina de gas son 630 grados centígrados. Es muy alta esta temperatura. Es por eso que la aprovechamos en ciclos combinados. Eso lo vemos en otro video, pero esto nos da oportunidad de que, ok, entonces yo tengo un flujo de aire, bueno, en realidad es casi aire, un flujo de gases de escape
muy alto, 935 kilogramos por segundo, y que salen a muy alta temperatura, pues, probablemente los puedo utilizar para algo. Entonces, ese algo se utiliza para mover para que entre una caldera de recuperación y entonces produzcan vapor y ese vapor vaya a una turbina de vapor. ¿Ok? Entonces, estos son indicadores relevantes a la hora de cuando uno está diseñando el proyecto, nos interesa saber, ok, ¿cuál va a ser la temperatura a la salida de mi turbina de gas para ver si utilizo ciclo combinado o me quedo con el ciclo simple? ¿Ok? Cada vez es más importante la parte de las emisiones y en turbinas de gas, los óxidos de nitrógeno, que se conocen como NOxes, pues porque no es solamente NO1 o NO2, puede haber otros tipos de óxidos de nitrógeno, entonces se pone generalmente NOxes, que es una familia de óxidos de nitrógeno que son perjudiciales. Entonces, probablemente en otro video hablaremos de emisiones contaminantes, no necesariamente de turbinas de gas, sino de cualquier otra, bueno, de otras plantas, no necesariamente termoeléctricas. El caso es que la gente que se encarga de diseñar, ¿no? Nosotros, sabes, cuando nos encargamos de diseñar ciclos combinados o plantas termoeléctricas de ciclos simples, pues entonces tenemos que asomarnos al fabricante y observar estas emisiones para saber si vamos a necesitar o no cumplir, siempre necesitamos cumplir con la regulación. El caso es que probablemente necesitemos maquinaria, ¿no? Aparte, control de emisiones, equipo asociado al control de emisiones para poder mitigar estas emisiones que marca el fabricante. Entonces, aquí lo que hace el fabricante es decir que, bueno, mira, nuestras emisiones están menos de 25 partes por millón en volumen, sí. Em, si bajo ciertas condiciones de aire en la combustión, ¿ok? Entonces, aquí nos están diciendo, mira, yo voy a tirar a la atmósfera menos de 25 partes por millón, ¿ok? Dependiendo de cuánto hay de oxígeno aquí dice en el combustible, ¿ok? O te ponen otra opción, entonces ahora voy a emitir menos de 42 partes por millón, dependiendo de la cantidad de aire o de oxígeno que coloque en la combustión, si estoy utilizando, en este caso, un líquido, ¿no? Que sería este fuel oil. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a quemar, son las emisiones que uno vaya a tener. Y eso nos dará pauta de, bueno, estamos cumpliendo con la regulación o no. Dependiendo de dónde estemos, si las regulaciones estatales o federales las estamos superando o no las estamos superando, es que es lo que podemos utilizar. En Estados Unidos, las regulaciones son cada vez más estrictas y entonces casi siempre se utiliza equipo, ¿no? Para mitigar estas emisiones contaminantes de NOx. Bueno, entonces, esa es información que es relevante. Muchas gracias, compañía, por darnos esa información. Bueno, como última parte, quiero mostrarles acá que el ciclo combinado, ¿ok? Exige tener una turbina de gas, ¿ok? Al menos una turbina de gas y al menos una turbina de vapor, ¿ok? Y eso se llama un uno por uno. Entonces, uno por uno significa tener una turbina de gas y una turbina de vapor. Es por eso que produzco más que los 450 del ciclo simple. ¿Ok? Ahora, si pongo yo dos turbinas de gas y una turbina de vapor, a eso se le conoce un bloque de 2 por uno. ¿Ok? Entonces voy a producir 1335 megawatts, casi por ahí el doble. ¿Ok? La eficiencia va a ser la misma. Entonces, nos está diciendo, dependiendo de la cantidad de turbinas de gas que coloques en tu bloque, así se llama, es la manera de hablar es el bloque de potencia. El bloque de potencia es donde están las máquinas que se encargan de producir electricidad, ¿ok? Entonces, en este ciclo simple, la única máquina encargada de producir electricidad es la turbina de gas. Cuando se trata de ciclo combinado, hay dos máquinas produciendo electricidad. En este caso está la turbina de gas y la turbina de vapor. Y en este otro caso tenemos dos turbinas de gas con una turbina de vapor.
y puede ser que sea 3 por uno y puede ser que sea 3 por 2 y pues ya sé que suena como a supermercado, pero en realidad esa es la manera de hacer bloques de ciclos combinados, de mezclar o de juntar turbinas de gas con turbinas de vapor. Bueno, es todo por el día, es todo por el día de hoy. Es solamente queríamos asomarnos a platicar un poco para poder hablar un poco de qué información viene colocada en estos documentos que es relevante a la hora de hacer pues el diseño del proyecto. Muchas gracias.